Tiene que poner en modo de presentación. Ya, doctor. Entonces, ya podemos comenzar, ¿no? Con la exposición. Bien, así es. Empecemos. Ya, buenas tardes a todos, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre el paro cardiorrespiratorio. Vamos a empezar primero con la definición de este término. Muchas veces hemos escuchado el término, ¿no? De paro cardiorrespiratorio y por otro lado el paro cardíaco. Algunas bibliografías este, bus dan una diferencia entre estos dos, ¿no? Pero debemos saber que es el cese de la actividad mecánica cardíaca. Por un lado, la Organización Panamericana de la Salud ha definido al paro cardiorrespiratorio como la interrupción repentina y simultánea tanto de la respiración y también como el funcionamiento del corazón, ¿no? Debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. En este caso, se diagnosticaría ante la falta de conciencia, pulso y respiración. Por otro lado, el paro cardíaco, algunos mencionan que es primero la respiración primero se lentifica y luego se hace boqueante y acaba deteniéndose del todo al cabo de 30 a 60 segundos. O sea, quiere decir que el sistema circulatorio y el sistema respiratorio no claudican al mismo tiempo, ¿no? Pero en general, el paro cardiorrespiratorio va a ser una condición en donde el gasto cardíaco va a caer a tal nivel que va a ser imposible el mantenimiento de las funciones vitales básicas a nivel de todos los órganos y todos los tejidos, sobre todo a nivel del corazón y del cerebro, ¿no? Y que de no ser revertido va a llevar rápidamente a la muerte del paciente. Entonces, podríamos decir que el paro cardiorrespiratorio, más que una patología, va a ser un síndrome, se debe entender como una consecuencia de muchas patologías y no como una enfermedad en sí. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos que ver tres puntos importantes. Primero, en un paro cardiorrespiratorio, o bueno, para que ocurra, vamos a ver la detención de la circulación, ¿no? Esto se va a dar por la ausencia del gasto cardíaco y obviamente, como no va a haber circulación, el corte también va a ser abrupto del oxígeno. Luego tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, el proceso de la isquemia. Va a disminuir el flujo sanguíneo y posteriormente va a haber ausencia del flujo sanguíneo. También a nivel celular, la energía disminuye, incrementa la acidosis láctica e incrementan los radicales libres. Y todo este proceso nos va a llevar a una muerte celular. Y luego también el tiempo de retorno a la circulación espontánea que se había detenido en el paso 1. Esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, el PCR, el paro cardiorrespiratorio, se puede dar por causas defibrilables y por causas no defibrilables. Las primeras, las causas defibrilables, son aquellas cuando el paciente está de lo más normal y va a tener una consulta de una arritmia y va a generar la detención del gasto cardíaco. Entonces, el corazón va a tener un ritmo desorganizado que no va a generar la contracción ventricular efectiva, ¿no? Este tipo de casos de causas defibrilables van a tener tres fases. Una fase eléctrica que dura los 4 primeros minutos del proceso del paro, donde el paciente se va a encontrar con una normoxemia y también sus células se van a encontrar funcionando de manera óptima. O sea, la única razón por la que no va a latir el corazón es porque va a haber el desorden eléctrico, las arritmias, en la contractilidad que no va a generar un gasto cardíaco, ¿no? En esta fase, va a existir la circulación residual, que por inercia de la sangre y también por la elasticidad de los vasos sanguíneos se va a mantener, ¿no? O sea, el flujo sanguíneo no se va a parar. Entonces, la saturación de oxígeno tampoco va a disminuir hasta dentro de los primeros 4 minutos y pasaríamos a la segunda fase, que es la fase circulatoria, que dura de 5 a 10 minutos. Aquí el paciente se va a mantener, si el paciente se sigue manteniendo en un paro cardiorrespiratorio, su deterioro a nivel celular va a comenzar, porque va a terminar la circulación residual, ¿no? Entonces la saturación va a bajar, las células cardíacas se van a depletar también de ATP y no van a tener energía y no van a poder generar también un latido eficiente. Y por último, la fase metabólica, que es pasando los 10 minutos del paro, y en esta fase ya la isquemia va a ser tanto global y focal, va a generar estragos a nivel de todos los tejidos, ¿no? Va a producir acidosis, entrada de calcio al intracelular, hipercalemia, y entonces en esta fase es donde disminuye la posibilidad
posibilidad de sobrevida con buenos resultados en el paciente. Ahora, por otro lado, las causas no defibrilables van a ser aquellas causas en la cual los elementos determinantes del gasto cardíaco, o sea, la precarga, la poscarga y la contractilidad, se van a ver afectados. O sea, todas las patologías que estén fuera de los desórdenes eléctricos del corazón, ¿no? Ahora vamos a ver las causas más importantes del paro cardiorrespiratorio en el adulto. Primero tenemos la hipovolemia. La disminución del volumen intravascular nos va a conducir a un trastorno de la difusión y de entrega de oxígeno. Y esto va a generar una hipoperfusión tisular, ¿no? Luego tenemos a la hipoxia. Fisiológicamente ya sabemos los 5 mecanismos que van a condicionar a hipoxia. Es la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, una hipoventilación, trastornos en la difusión, un desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión o los incrementos de los shunts pulmonares. Luego tenemos los hidrogeniones, y los motivos más frecuentes en este caso de acidosis vamos a tener procesos de acidosis con anion gap elevado, ¿no? Como la cetoacidosis diabética, la acidosis urémica, acidosis láctica, o también el consumo de tóxicos, ¿no? El metanol, etanol, el acetaldehído o los salicilatos. Y cuando está en un anion gap normal, vamos a ver aquí a la acidosis hiperclorémica, que generalmente se asocia a pérdidas extrarrenales del bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, cuando hay deposiciones diarreicas abundantes. Luego tenemos otro tipo de causas, tanto la hipo como la hipercalemia. En el caso de la hipocalemia, las altas dosis de insulina, actividad del uso de beta-adrenérgicos, alcalosis metabólica, pérdida de líquidos por vía digestiva y el uso de diuréticos. Y en casos de hipercalemia, la acidosis metabólica, la hiperglicemia, hiperosmolaridad y el uso de beta-bloqueadores, ¿no? Luego la hipotermia. La hipotermia se puede dar por exposición ambiental, por una inmersión de agua, hipotiroidismo o sepsis, el uso de etanol, hipoglicemiantes orales o sedantes. Y en el cuadro clínico vamos a ver que primero en una hipotermia leve va a haber confusión, taquicardia, temblor. Luego en una hipotermia moderada, el letargo, la bradicardia, arritmias, ausencia de reflejos pupilares y una disminución del temblor. Y en una hipotermia severa puede entrar el paciente en coma, hipotensión, arritmias, edema pulmonar y rigidez. Otra causa es el neumotórax a tensión. La mayoría de las veces este neumotórax es de origen traumático, ¿no? Puede ser secundario de POC, a fibrosis quística, un tumor pulmonar o neumonías necrotizantes o a la TBC. En este caso, también se puede deber a la colocación de accesos vasculares centrales, ¿no? Como un catéter venoso central, un procedimiento fallido. En este caso se debe diagnosticar rápido esto para poder intervenir, ¿no? Y de esa forma se revertiría el paro. Luego el taponamiento cardíaco. La acumulación súbita de 150 a 200 mililitros va a ocasionar un pico en la presión intrapericárdica y esto va a resultar en un taponamiento cardíaco, ¿no? Y por otro lado, el derrame pericárdico crónico puede tolerar mayores volúmenes, o sea, cuando el derrame va a ser lento, esto llega a tolerar mayores volúmenes, ya que el tejido se va a tornar más distendible y la presión va a ser menor. Y la trombosis pulmonar, el TEP masivo, trombosis pulmonar masivo puede desencadenar en un shock obstructivo que si no recibe tratamiento oportuno va a generar un colapso cardiovascular y también posteriormente el paro cardiorrespiratorio, ¿no? La trombosis coronaria, que va a llevar a un infarto agudo de miocardio, esta se considera una de las primeras causas de muerte súbita. En la imagen podemos ver la diferencia de un corazón normal, en el caso de una hipovolemia, que van a colapsar ambos ventrículos. En el taponamiento cardíaco colapsa el ventrículo derecho, y en el tromboembolismo pulmonar, también el ventrículo izquierdo va a colapsar y el ventrículo derecho se va a dilatar, ¿no? Y por último, de las causas importantes también están los tóxicos. Y dentro de los principales agentes cardiotóxicos vamos a ver a los opiáceos, a la cocaína, benzodiazepinas, beta bloqueadores,
los antagonistas de los canales de calcio, el uso de digoxina, antidepresivos tricíclicos o el monóxido de carbono. Entonces, estas causas que les he presentado son las causas reversibles de un paro cardiorrespiratorio. Lo que nosotros debemos recordar, ¿no? Las 5 T's y las 5 H's, que son muy importantes. Dentro de las 5 T's, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, el tromboembolismo pulmonar y los tóxicos. Y dentro de las 5 H's, la hipoxia, la hipovolemia, la hipo o hipercalemia, los hidrogeniones, lo que es acidosis y la hipotermia. Continuando con la exposición, vamos a hablar qué hacer ante un paro cardiorrespiratorio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ante un paro cardiorrespiratorio? Se tiene que hacer un soporte vital. Hay dos tipos, un soporte vital básico y un soporte vital avanzado. El soporte vital básico es aquel en que cualquier persona lo puede realizar. Es generalmente de cuidado prehospitalario y tiene una importancia vital para la supervivencia del paciente. En cambio, el soporte vital avanzado es aquel en cual lo realizan personal de salud entrenado. Son medidas más avanzadas con dispositivos avanzados, sobre todo de oxígeno intravenoso también. Y la finalidad de ambos soportes vitales es salvar la vida del paciente. Siguiente. La AJA ha determinado una cadena de supervivencia con 6 eslabones. La primera se separan en dos. Hay uno para un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y otro para un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Para el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario se tiene que hacer una activación de la respuesta a emergencias. Cuando se ve a un paciente a una persona que está inconsciente, no responde a estímulos, no hay pulso carotidio o no hay pulso en general y no respira, se tiene que hacer inmediatamente una activación de respuesta a emergencia. Se tiene que llamar al 105 para traer un sistema se tiene que llamar al sistema de emergencias inmediatamente. Inmediatamente después de haber llamado al sistema de emergencias, se tiene que iniciar una RCP de alta calidad, que es una RCP precoz. Se tiene que realizar este RCP hasta que el sistema de emergencias llegue con el desfibrilador. Después, si el ritmo es desfibrilable, se desfibrila el paciente, se le lleva a soporte vital avanzado, va al hospital, se le interna en UCI y para una posterior recuperación. Siguiente. En cambio, en una cadena de supervivencia por un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, el primer eslabón es el reconocimiento y una prevención temprana. Como los pacientes ya están hospitalizados, se puede ver en algunos casos un signo de deterioro crítico horas antes de que se produzca un paro cardiorrespiratorio. Dentro de estos tenemos la taquipnia, el trabajo respiratorio, la hipoxemia, una bradicardia extrema, hipotensión, una disminución del nivel de conciencia o acidosis. Cuando ya el paciente entra en paro, se tiene que hacer de igual forma una activación de respuesta a emergencia. Se tiene que llamar al equipo de paro. Inmediatamente después de llamar al equipo de paro, se tiene que iniciar una RCP de alta calidad de manera precoz. Se tiene que esperar que el desfibrilador se llegue, que tiene que ser en un tiempo bastante corto porque es intrahospitalario. Si el ritmo es desfibrilable, se desfibrila al paciente, se le lleva a cuidado postparo cardíaco a la sala UCI para una posterior recuperación. Siguiente. Cuando hablamos de compresiones de alta calidad en una RCP, primero se tiene que realizar en una superficie dura. Las compresiones se realizan con los talones de la mano, los brazos extendidos y sin flexionar codos. Las compresiones tienen que tener un ritmo de 100 a 120 minutos con un mínimo de 5 centímetros de profundidad. Tras cada compresión se tiene que permitir una expansión torácica completa. Importante mencionar que el relevo de los reanimadores es cada 2 minutos, o si el reanimador está cansado, se tiene que hacer el relevo antes. También algo importante es disminuir las interrupciones entre cada compresión y compresión, y el lugar que se realicen las compresiones se dice que son 2 traveses de dedo por encima de la apófisis sifoides en la línea media external. Siguiente. También se puede aplicar las ventilaciones. Las ventilaciones generalmente se utilizan una bolsa, válvula, máscara, pero en el caso de que se tenga dispositivos avanzados de oxígeno, se puede utilizar, se le intuba al paciente. En el caso de una bolsa, válvula, máscara, la relación compresión-ventilación es de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. Siguiente. En el caso de la desfibrilación, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de desfibrilador: un desfibrilador eléctrico automático,
que es el DEA, que ese es el que se encuentra comúnmente en lugares donde hay alta confluencia de gente, en estadios, en conciertos, y generalmente son ambientes extrahospitalarios. La colocación de los parches es en la zona infraclavicular derecha y en B6, que viene a ser la unión del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media axilar. Y el desfibrilador eléctrico, generalmente es de uso intrahospitalario, y hay dos tipos, un monofásico y un bifásico. Y esto se va a colocar en la región parestelar derecha y en B6 también, que es en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media axilar. Siguiente. Para eso, cuando se coloca el desfibrilador en un paciente con paro cardiorrespiratorio, hay 4 pulsos que se pueden observar. Los 2 que son no desfibrilables y otros 2 que son desfibrilables. Los no desfibrilables encontramos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Es un pulso tan malo que no va a traducir en un real trabajo del corazón, no va a haber función. Siguiente. Este es el algoritmo que se usa para el paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Cuando ya se ha identificado, se ha llamado a emergencias, se administra el RCP hasta que llega el desfibrilador. Cuando se llega al desfibrilador, se ve si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, podemos suponer que es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, en este momento se solo se realiza una sola descarga, y mediante descarga se le da puntos de RCP. En este caso puede aplicar epinefrina en un ciclo de 3 a 5 minutos. Posterior a esta inyección de adrenalina y los 2 minutos de RCP, se comprueba el pulso, es como durar menos de 10 segundos. Si no se encuentra pulso o el ritmo sigue, en este caso, posterior a la descarga, se realiza los 2 minutos de RCP, y en este caso se puede administrar ya sea amiodarona. En su primera dosis se puede administrar 300 miligramos, y si no hay amiodarona, lidocaína, que es de 1 a 1.5. Y así seguir el ciclo hasta que se presente un retorno de la circulación de manera espontánea. Pero si es el caso de un paciente que también se le inicia el RCP, se le coloca el desfibrilador y el paciente no tiene un ritmo desfibrilable, podemos suponer que el paciente esté en una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. En este caso, la guía recomienda administrar la adrenalina lo antes posible, seguido inmediatamente de 2 minutos de RCP. La adrenalina en este caso también se administra en ciclos de 3 a 5 minutos. Posterior al ciclo de 2 a 5, al ciclo de 2 minutos de RCP, se comprueba el pulso. Si el ritmo sigue siendo, el ritmo es desfibrilable, aplicar lo que le he mencionado otra vez, lo que les he mencionado, que es utilizar el desfibrilador. Pero si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, seguir con los 2 minutos de RCP y con los ciclos de adrenalina cada 3 a 5 minutos hasta que llegue un retorno de la circulación de manera espontánea. Siguiente. Bueno, hablando de lo que es la paro cardíaco, tenemos que tener en cuenta que eso se va a realizar en la unidad esperada de la circulación. Este va a requerir optimización hemodinámica de factores predictivos y manejo de la temperatura, entre otras medidas. Lo que es la implementación rutinaria de protocolos post-PCR ayuda a medir los costos consecuentes y consecuentes para atenuar los efectos perjudiciales. Parámetros. Lo que es el manejo de la vía aérea, donde vamos a usar lo que es la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocada adecuación del tubo endotraqueal. El manejo de los parámetros ventilatorios también es importante. Aquí ajustar lo que es el FiO2 para la saturación arterial de oxígeno sea adecuada, ¿no? Entre un 92 y 98%. Luego comenzar con 10 ventilaciones por minuto. También es importante ajustar lo que es la presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio. Dentro de lo que son el manejo de los parámetros hemodinámicos, administrar los cristaloides o vasopresores o inotrópicos para que la presión arterial sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio, o la PAN, presión arterial media, sea mayor a 65, ¿no? Es también importante. Siguiente.
En lo que es el control continuo y práctica de emergencia vamos a ver que en la intervención cardíaca de emergencia se tiene que hacer una evaluación temprana de un electrocardiograma, ¿no? Así como también considerar la hemodinamia. El manejo específico de la temperatura, que lo vamos a llamar MET, no está siguiendo, si el paciente no está siguiendo órdenes, se va a iniciar lo que es este manejo específico lo más antes posible. Dentro de otros tratamientos críticos, también es importante monitorear continuamente lo que es la temperatura central, mantener la normoxemia, la normocapnia y la glucemia, así como también monitorear el encefalograma y proporcionar lo que es una ventilación de protección pulmonar. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver el algoritmo de atención postparo que menciona en el AJA, ¿no? Vamos a ver la fase inicial de estabilización, donde una vez que se haya recuperado la circulación espontánea, vamos a primero manejar lo que es la vía aérea, ¿no? Con lo que es la glucosa temprana del traqueal, controlar los parámetros diarios, y ventilaciones por minuto. Vamos a procurar que la saturación de oxígeno sea del 92 al 98% y que la presión parcial de dióxido de carbono sea de 35 a 45, ¿no? Asimismo, 90 y la PAM mayor a 65. Entonces, después de esto vamos a realizar lo que es un EKG en las 12 derivaciones. Una vez que saquemos el EKG, vamos a considerar una intervención cardíaca de emergencia solo si el paciente va a presentar un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, en caso de que el paciente sufra lo que es un shock cardiogénico inestable y en el caso de que se requiera asistencia circulatoria mecánica, ¿no? Ahora, si el paciente va a seguir instrucciones, si el paciente no sigue instrucciones, va a estar en un estado comatoso. Entonces es ahí donde vamos a manejar, vamos a tratar de hacer un manejo específico de la temperatura, ¿no? Vamos a vamos a pedir lo que es una tomografía computarizada cerebral, vamos a monitorear lo que es el electroencefalograma y otros tratamientos críticos. En el caso de que el paciente sí esté despierto, se da otros tratamientos críticos, ¿no? Entonces, después de esto vamos a evaluar y tratar rápidamente las etiologías reversibles. Esto va a incluir asesoría de expertos para el tratamiento continuo. Siguiente. Bueno, en lo que es la fase de recuperación, la guía recomienda que los sobrevivientes de un paro cardíaco tengan lo que es una evaluación y un tratamiento de rehabilitación multinodales para trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos antes del alta hospitalaria. Asimismo, recomiendan que los sobrevivientes de un paro cardíaco y sus cuidadores reciban lo que es la planificación del alta integral y multidisciplinaria, que incluya recomendaciones de tratamiento médico y de rehabilitación y de expectativas de regreso a la actividad trabajo, ¿no? Asimismo, se recomienda también realizar una evaluación estructurada de la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y la fatiga de los sobrevivientes de paro cardíaco y sus cuidadores. Aquí vamos a ver lo que son los enfoques recomendados, ¿no? Como por ejemplo, en lo que es el diagnóstico por imagen, dentro de las primeras 24 horas, tomar lo que es una tomografía computarizada de cerebro y pasado a lo que es una resonancia magnética. Dentro de lo que es la electrofisiología, el PSN90, que viene a ser básicamente un examen para ver la ausencia de respuesta virtual precoz en los potenciales evocados somatosensoriales. En lo que es la exploración clínica, vamos a tener el estado de miclonía, que lo podemos ver mediante el registro del electroencefalograma, ¿no? Y dentro de lo que son los biomarcadores séricos, vamos a ver el la N sérica, que viene a ser la enolasa neuronal específica, que va a ser un marcador pronóstico en pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. Siguiente. Bueno, para lo que es el paro cardiorrespiratorio en embarazadas, vamos a decir que este va a ser un suceso agudo que implicará el sistema respiratorio, cardiovascular y o al cerebro, que se va a traducir en una disminución o en la ausencia de conciencia que tiene lugar en cualquier momento de la gestación y que va a incluir hasta 6 semanas posteriores del parto. Vamos a ver algunas causas, tales como la embolia de líquido amniótico, hemorragias, preeclampsia, el síndrome de HELP, alguna cardiomiopatía periparto y algunas causas que nos menciona la guía, ¿no? Como tales complicaciones con la anestesia, sangrado, complicaciones cardiovasculares por drogas, embolia, fiebre, las causas generales no obstétricas del paro cardíaco, las H y las TECs, que ya las mencionaron, y lo que es la hipertensión. Siguiente. Bueno, básicamente aquí es muy importante la planificación del equipo que debe realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, neonatales, de emergencia, anestesiología, cuidados intensivos y paro cardíaco.
Tenemos que las prioridades van a ser incluir el suministro de un RCP de alta calidad y el alivio de la compresión aorto-cava con desplazamiento uterino lateral. El objetivo de lo que es la cesárea perimortem básicamente es mejorar los resultados maternales fetales, ¿no? Lo ideal es que se realice una cesárea perimortem en 5 minutos según los recursos de los profesionales y sus habilidades. Siguiente. Bueno, para lo que es el manejo de la vía aérea, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser una vía aérea dificultosa, por lo que se tiene que hacer una intubación traqueal o usar un dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea. Se utiliza lo que es la capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar la adecuada colocación de este tubo endotraqueal. Entonces, una vez colocado lo que es el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, vamos a realizar una ventilación cada 6 segundos con compresiones torácicas continuas. Siguiente. Bueno, aquí ya viendo lo que es el algoritmo en sí, luego de continuar con el soporte vital básico y avanzado, se va a dar lo que es un RCP de calidad. La desfibrilación solo si está indicada. Vamos a ver otras intervenciones de soporte vital avanzado, ¿no? Como por ejemplo la adrenalina. Ahora, luego vamos a activar lo que es el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas. Aquí vamos a considerar la posible etiología del paro cardíaco, ¿no? Vamos a realizar tanto intervenciones en la madre como intervenciones obstétricas. Dentro de lo que son las intervenciones en la madre, vamos a realizar lo que es el manejo de la vía aérea, administrar lo que es 100% de oxígeno. Aquí tenemos que evitar lo que es el exceso de ventilación. Colocar una vía intravenosa por arriba del diafragma. Si se está administrando magnesio intravenoso, es mejor suspenderlo y administrar el cloruro de calcio o gluconato. Y dentro de lo que son las intervenciones obstétricas, aquí tenemos que llevar a cabo lo que es un desplazamiento uterino lateral continuo. Tenemos que desconectar los monitores fetales y podemos pensar en la posibilidad de hacer una cesárea perimortem, ¿no? Ahora, en lo que es la madre, aquí vamos a continuar con lo que es el soporte vital básico y avanzado, ¿no? Hacer lo que es un RCP de calidad, desfibrilar solo si está indicado y otras intervenciones. Y en lo que es las intervenciones obstétricas, vamos a realizar la cesárea perimortem solo cuando si no vemos que no hay un retorno de la circulación espontánea en los 5 minutos, entonces es aquí cuando podemos considerar la cesárea perimortem inmediatamente. Y ya para esto tenemos que tener el equipo neonatal para recibir al recién nacido. Siguiente. Bueno, para lo que es el manejo en consumo de opiáceos, vamos a ver en 2 algoritmos, ¿no? Uno que va a ser para reanimadores legos y otro que va a ser para los profesionales de salud. Para lo que son los reanimadores legos, vamos a ver que primero probar si la víctima responde. En caso de que tenemos que pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca y posteriormente activar lo que es el sistema de respuesta de emergencias, ¿no? Obtener lo que es naloxona, que viene a ser el antídoto, y un DEA si estos van a estar disponibles. Ahora, vamos a ver si la persona ventila con normalidad. En el caso de que sí, vamos a evitar el deterioro. Al hablarle con reposiciones, tenemos que considerar el uso de naloxona y continuar conservando hasta que llegue lo que es el servicio de emergencias. Ahora, en el caso de que la persona no ventile con normalidad, tenemos que iniciar el RCP, ¿no? Aquí administrar lo que es naloxona y utilizar lo que es un DEA. Y asimismo administrar lo que es un RCP hasta que llegue lo que es el servicio de emergencias. Ahora, para lo que es el algoritmo en emergencia para los profesionales de salud, vamos a tener que básicamente lo mismo, y solo que cuando la persona ventila con normalidad, si ventila con normalidad, vamos a evitar el deterioro también, ¿no? Hablándole, abrir y reposicionar lo que es la vía aérea, considerar lo que es el uso de naloxona y trasladar a la víctima al hospital. Posteriormente tenemos que hacer una evaluación continua de la capacidad de respuesta y la ventilación. Ahora, en el caso de que la persona no ventile con normalidad, vamos a ver si esta persona tiene pulso y lo vamos a evaluar durante los menor o igual a 10 segundos, ¿no? En el caso de que sí, la persona presente de pulso, entonces vamos a mantener la ventilación, abriendo y reposicionando la vía aérea, proporcionando a la víctima ventilación de rescate o un dispositivo como bolsa mascarilla, asimismo administrar naloxona. Y en el caso de que no presente pulso, se inicia lo que es la RCP, ¿no? Utilizando lo que es un DEA y considerando el uso de naloxona. Asimismo, y aquí es donde tendríamos que consultar el algoritmo de soporte vital básico paro cardíaco que anteriormente mencionamos. Siguiente. Bueno, en el caso de que un paciente con presunta sobredosis de opiáceos que tiene pulso palpable pero sin ventilación normal o solo jadeos, además de proporcionar soporte vital básico estándar, es razonable que el personal de emergencias administre naloxona intramuscular o intranasal. Ante la ausencia de un beneficio comprobado por el uso
uso de naloxona, las medidas de reanimación estándar deben tener prioridad sobre la administración de naloxona con un enfoque de un RCP de alta calidad, ¿no? Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Bien, no hay más exposición sobre el tema de paro cardiorrespiratorio. Hola. Hola. No, doctora, acabo de terminar el grupo, doctora. Ya, parece que faltó un poco más sobre el tema de que, bueno, un poco tocaron sobre el RCP de alta calidad, también sobre el tema para comprobar la intubación sobre la presión parcial de CO2, cuánto debe ser, dónde debe colocarse las palas, falta un poco de tema también qué son los desfibriladores monofásicos, bifásicos. Bueno, entonces, bueno, como es de conocimiento, el RCP es universal, inclusive en estas nuevas nomenclaturas del 2020 se está preconizando en los niños, la enseñanza en los niños. ¿Ya? Es importante no solamente el personal de salud, sino, como les hemos comentado, toda la población debe saber RCP. Después hay un acápite importante sobre RCP justamente en nuestra pandemia. ¿Qué hacer en este medio? Hemos comentado que al momento de las compresiones se emana gotitas que pueda ser de una manera de contagios. Sin embargo, en el RCP intrahospitalario, con otros pacientes con COVID, que lo vamos a mencionar en prácticas, el personal debe primero tener una bioseguridad, que es importante. La máscara facial, su N95, guantes, su mandil. Es claro, antes de empezar un RCP. Si no está implementado, pues no se puede realizar. Pero según las guías del INCOR, podría empezar solo con compresiones. Pero como hemos comentado, la emanación de las gotitas que puede hacer, y en este caso del Omicron, que es mucho más contagioso que las Delta, puede contagiarles a ustedes. En un escenario, como hemos hecho de emergencia y desastres, el primer curso, primero es la seguridad de ustedes. ¿Ya? Entonces vamos a ir desglosando a medida que mañana tocamos un grupo de práctica que faltó. Ahí vamos a ahondar, como lo hemos hecho en el anterior con el grupo de los viernes. Bien, no sé si quieren hacer alguna intervención. Es importante, en las guías americanas hacen el conteo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 2 segundos de compresiones torácicas, probablemente 5 fases, de las cuales se debe contar 31, 32, 33, ¿no? 34, 35. De acuerdo a eso, uno sabe en qué momento puede suplir a un resucitador. Lo ideal dentro del RCP de alta calidad dice que no interrumpir el RCP. Solo tenemos, que es una pregunta de examen, 10 segundos para comprobar el pulso y el monitor si ingresó a un ritmo sinusal. Mientras tanto, después de la desfibrilación, se debe realizar el RCP.
no estar viendo a muchos de los errores que se cometen después de la desfibrilación. Están observando el monitor. No es así. Primero ustedes desfibrilan, luego hacen inmediatamente 2 minutos de RCP. Luego de ello, vean si ha entrado a ritmo o tiene pulso. Y si no han encontrado pulso dentro de los 10 segundos, ustedes inmediatamente deben realizar su RCP. Eso es importante, cabe recalcar, ya ha comentado su compañera que los ritmos desfibrilares son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los ritmos que se deben desfibrilar. Y los ritmos que no se deben desfibrilar son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. En esta identificación en el monitor, ustedes pueden inmediatamente, en esta guía lo menciona, del 2020, poner la adrenalina, 1 miligramo de 3 a 5 minutos continuos. Ahora, uno de los puntos importantes que no han mencionado, ¿cuándo no iniciar el RCP? Si ustedes encuentran a un paciente en la calle con rigor mortis, o sea, frialdad en todo el miembro, palidez marcada, no se debe realizar el RCP. Número 1. Número 2. Si ustedes sospechan o algún transeúnte les dice, doctor, ha estado ya más de 10 minutos así como está. Entonces ustedes no deben realizar el RCP porque, como es bien sabido, 5 minutos nomás podemos estar en hipoxia. Más de 5, pongamos 10 minutos, ya es una hipoxia cerebral. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener un paciente con una encefalopatía hipóxica, un estado vegetativo persistente. Y otras personas que no se deben realizar es aquellas personas que tienen una condición de una enfermedad crónica terminal. En otros países tienen una placa, aquellos pacientes oncológicos, ahí dice no RCP. Entonces, a esos pacientes no. Eso mucho pasa en los pacientes que están intrahospitalarios, hospitalizados, oncológicos terminales y lo hacen RCP. O sea, no tiene caso. ¿Ya? No tiene caso. Bien, ahora el consumo de los opiáceos, este punto importante se desencadenó más por las muertes de los artistas. Ustedes se acuerdan de Michael Jackson por la intoxicación de opiáceos y por que no fue acudido precozmente ni con el conocimiento con el antídoto, lo cual es la naloxona. Es por eso que se ha hecho este capítulo de intoxicación por los opiáceos. Otro capítulo importante que se ha mencionado, lo que he puesto también, es el RCP en el embarazo. Ustedes saben que hay un cambio fisiológico del embarazo en el crecimiento uterino, que hay una compresión tanto de la aorta y de la vena cava inferior. En algunas ocasiones, por la edad gestacional, más de 24 semanas puede ocasionar una compresión y realizar una hipotensión. Ese es el tema fisiológico. Y las compresiones se hacen a nivel del tórax, entre la horquilla y el apéndice sifoides, en la parte media, ahí se realizan las compresiones por el crecimiento uterino. De ahí es una forma de hacer las compresiones también lateralizar. Lateralizar para que pueda haber un buen retorno venoso. Entonces se agarra una tabla, se coloca frazadas con un ángulo de 30 a 45 grados para que
el abdomen se lateralice hacia el lado opuesto. Y ahí se hacen las compresiones, se realiza el mismo algoritmo del RCP, que es importante en los embarazos. Pero es importante también cuando definir si se hace una cesárea precoz o no. Cuando el feto es viable, se puede realizar después de 5 minutos que no responda la madre. Si estamos haciendo RCP en 5 minutos, no responde la madre, se realiza la cesárea precozmente para obtener el feto si es viable o no. Mayor de 24 semanas puede ser viable, así que se realiza. Menos de 20 semanas no se realiza la cesárea para salvar al niño, pero sí se puede hacer una cesárea para que el RCP sea exitosa para la madre. ¿Sí? Es importante. Ahí, como han comentado, es un manejo multidisciplinario, ginecólogos, obstetras, cuidados críticos, cardiología, neonatología. ¿Sí? En este punto importante es el nuevo también que ha aparecido en estos algoritmos, en esta revisión del AJA del 2020. Bien, y los cuidados, como ustedes ya conocen, post paro cardiorrespiratorios, tenemos que tener una saturación adecuada de acuerdo a nuestro nivel del mar. Me parece que estamos en 3.400, que tengamos una saturación 88, 90, pues es suficiente. Un PC2, como comentaron, 35 a 45, una presión arterial media mayor de 65. Siempre una UCI se monitorea el EKG continuamente y si hay un signo de un infarto de miocardio, pues se realiza la trombólisis. Pues hay unos puntos importantes que debemos tener mucho en cuenta. Dicho esto, vamos a enfatizar, ya hemos hecho una clase práctica sobre este tema. Sería ideal hacer, cuando vuelvan las clases, que sean presenciales o semipresenciales, esta parte que es muy importante. Cualquier especialidad que ustedes tengan, siempre van a tener un paro cardiorrespiratorio y pueden acudir a sus mismos familiares. No sé si hasta acá puedan tener alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo bien? Bien, vamos en las clases teóricas, como ya hemos comentado, tenemos que tener unas guías. Les mencioné la otra vez que hay unas guías del AJA que lo presentaron del 2020, también hay unas guías europeas del 2021. Y también en el RCP hay unas guías en pacientes COVID. En las prácticas es importante que solamente hagan un resumido del tema que se va a tratar y luego se debe presentar el caso clínico. ¿Ya? Dicho esto, si no hay alguna pregunta, nos vemos en las clases prácticas. Doctor, disculpe una pregunta. También podemos tomar la bibliografía de la ESC, de la Sociedad Española de Cardiología. Claro. A ver, como hemos comentado, las revisiones que no sean más de 4 años y es importante tener algunas revistas principales, como hemos comentado. Por ejemplo, en este caso es del AJA, de la American Heart Association, que es unas revistas muy importantes en la parte de cardiología. Circulation es otro. Por ejemplo, hay muchas CHES, por ejemplo, en revistas que ustedes ya han visto, ya probablemente lo han visto, que es también para partes de neumología. Y Clinical Medical Infectious Disease para infectología. New England, como ya conocen, ahí está de todo, sobre todo de medicina interna, es casi completo. Y JAMA, también tenemos unas revistas importantes
British Journal Medicine, que estas revistas son unos referencias, ¿no? En la investigación. La búsqueda le puede ser en PubMed y hay un montón de buscadores médicos, ¿no? Muy bien, ¿alguna consulta? Doctor, sí, buenas tardes. No sé, el sábado pasado 2 chicos tuvieron inconvenientes para entrar a la clase práctica. Me preguntaron si podrían ingresar a la clase práctica del grupo de mañana. Ya, que ingresen, pero eso es una cosa extraordinaria. Está bien, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna inquietud? Sí, doctor. La siguiente clase se van a hacer 2 temas. Tenemos, creo, síndrome coronario, si no me equivoco. Sí, doctor. Y La siguiente sería arritmia cardíaca, bradicardia y taquicardia. haremos síndrome coronario. Y Solo la síndrome siguiente coronario. clase, sí, y la siguiente podemos juntar 2. Y la siguiente juntamos 2, o sea, se haría el 8 de marzo arritmia cardíaca y mal agua de montaña. Ya, podría ser. Vamos a ver cómo se va yendo este programa, pero la idea es esa, recuperar. Está bien, doctor. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta sobre RCP? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta de RCP intrahospitalario? ¿Post-RCP? No, sin miedo, mamá. Bien, en vista que parece que todo está entendido, nos vemos en las prácticas. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias.